Han pasado 12 años, 12, imagínala. No la conocemos por su nombre. Los evangelios nunca lo escribieron. Marcos no lo dijo. Lucas, el médico, tampoco. Mateo la mencionó en 3 versículos y siguió de largo. 4000 días sin nombre. 4000 noches en las que nadie pronunció una sola palabra que fuera suya. Y sin embargo, hoy, 2000 años después, tú estás aquí. Escuchando la historia de una mujer que ningún historiador romano se molestó en registrar. ¿Sabes por qué? Porque su año 12 se parece demasiado al tuyo. Tu año 12 puede ser una enfermedad que no se va, una hija que dejó de hablarte, una deuda que no termina, una oración que repites cada noche con la sensación de que el techo es lo único que la escucha. Tu año 12 puede ser simplemente la pregunta que ya no te atreves a hacer en voz alta. ¿Hasta cuándo, Señor? Ella también la hacía, en silencio, porque hablar en voz alta, para ella, ya estaba prohibido. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender 4 cosas que la mayoría de los predicadores nunca te explican sobre esta mujer. Vas a entender por qué tocó el manto y no la mano. Vas a entender qué color tenía exactamente ese borde de la túnica de Jesús. Vas a entender por qué Jesús, delante de toda una multitud, le dirigió a ella una palabra que en los 4 evangelios nunca le dijo así, directamente, a ninguna otra persona. Y vas a entender por qué, 300 años después, alguien levantó una estatua de bronce en su memoria y otro emperador la mandó destruir. 4 verdades, 4 puertas, y detrás de cada una mujer que dejó de ser invisible. Pero antes de cruzar la primera puerta, tienes que ver lo que ella veía cuando despertaba cada mañana. Tienes que entender el peso de la ley que la había sepultado en vida, porque sin ese peso no entenderás la fuerza con la que tocó. Levítico capítulo 15, versículos 25 al 30. La ley era clara, fría, sin matices. Si una mujer tenía flujo de sangre fuera de su tiempo, era impura, y cada cosa sobre la que se sentaba era impura. Cada cama donde dormía era impura. Cada persona que la rozara sin saberlo quedaba impura hasta el atardecer. Detente un segundo, piénsalo despacio. La silla donde se sentaba a comer contaminaba a quien se sentara después. El plato del que bebía no podía ser tocado. El abrazo de su madre, prohibido. El beso de un sobrino, prohibido. La mano de una amiga sobre el hombro en un funeral, prohibida. 12 años. 12 años sin un solo contacto humano que no fuera transgresión. Y no era solo soledad. Era exilio dentro de su propia casa. Si su esposo aún vivía con ella, no podía tocarla. Si tenía hijos pequeños, no podía cargarlos sin volverlos impuros. Si quería ir al templo a llorar delante de Dios, no podía cruzar la puerta. Estaba excluida del único lugar donde el pueblo de Israel creía que el cielo se inclinaba para escuchar. Imagínala caminando por la calle y al pasar, susurrando, impura, impura. No por costumbre, por mandato, para que los demás se apartaran. Para que nadie la tocara por accidente. Era una campana viviente que anunciaba su propio funeral. Y todavía no hemos hablado del dinero. Lucas, que era médico y por eso miraba esta historia con ojos de médico, escribió una palabra en griego que no es casual. Dapanesasa. Significa, habiendo gastado todo. No, habiendo gastado mucho. Todo, hasta la última moneda. En el primer siglo, los tratamientos para hemorragias femeninas eran un catálogo de recursos desesperados. El Talmud registraría más tarde tratamientos que mezclaban lo médico con lo mágico, semillas, vinos, ungüentos que prometían más de lo que podían dar. Otros médicos cobraban fortunas por procedimientos que solo la debilitaban más. Cada visita, una moneda menos. Cada moneda menos, una esperanza menos. Cada esperanza menos, una noche más larga. Marcos lo dice sin piedad. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado antes, le iba peor. Le iba peor.
Esas 3 palabras son la radiografía de 12 años. Y aquí, hermano, hermana que me escuchas, hay una verdad que necesitas oír antes de seguir. Si tú también has gastado todo, si has probado al psicólogo, al pastor, al curandero, al doctor, al libro de autoayuda, al retiro espiritual, al ayuno, al préstamo, al último intento que te juraste que sería el último, y aún así te va peor, escucha. Esta mujer es tu hermana, y lo que ella hizo en el día 4380, tú también puedes hacerlo hoy, porque un día en su año 12 oyó un nombre. Jesús de Nazaret estaba pasando por su pueblo, y con él venía una multitud, y dentro de esa multitud un hombre desesperado. Jairo, un principal de la sinagoga, su hija de 12 años se moría. 12 años. ¿Lo escuchas? El mismo número. El día que esa niña nacía, esta mujer comenzaba a sangrar. Mientras la niña aprendía a caminar, la mujer dejaba de tocar a nadie. Mientras la niña reía con sus amigas, la mujer susurraba impura. 2 hijas, 12 años. Una historia que Dios estaba tejiendo en silencio desde antes de que nadie sospechara que iban a cruzarse. La mujer escuchó que Jesús iba camino a casa de Jairo y tomó una decisión que, según la ley de Moisés, era un crimen. Decidió entrar en la multitud. Una mujer impura en medio de cientos de cuerpos, sabiendo que cada hombro que rozara, cada brazo que la apretara, cada espalda contra la suya, quedaría ritualmente contaminado por su culpa. Si la reconocían, podían expulsarla allí mismo. Si la denunciaban, perdería lo poco que le quedaba. Pero algo más fuerte que el miedo se había encendido dentro de ella. Marcos usa una palabra griega para describir esa multitud. Sinethlibon. No significa rodeaban, significa aplastaban, estrujaban. La gente apretaba a Jesús como uvas en el lagar. Lucas dice lo mismo con otro verbo. Lo apretaban tanto que apenas podía moverse. Y ella, pequeña, débil, anémica de 12 años de pérdida de sangre, se abrió paso entre cuerpos que no tenían idea de a quién estaban tocando. Cabeza baja, manto sobre la cara, y un solo pensamiento martillándole el alma. Si tan solo tocaré su manto, seré salva. Pero detente. Aquí hay algo que casi nadie te ha dicho. Ella no fue al manto por casualidad. Ella no fue a la mano de Jesús, ni a sus pies, ni a su rostro. Fue al borde, al fleco, a la orilla de la túnica, porque ella conocía las Escrituras. 400 años antes, el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, había escrito una promesa que toda mujer judía aprendía de niña. Capítulo 4, versículo 2. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y en sus alas. La palabra hebrea es kanaf, y kanaf significa 2 cosas: alas y borde de la túnica. El mismo término que se usaba para los 4 flecos que todo varón judío piadoso llevaba colgando de las esquinas de su manto. Los tzitzit, ordenados por Dios mismo en Números 15. Ella no estaba haciendo magia, ella estaba haciendo teología. Estaba diciendo con su cuerpo doblado en medio del polvo y los pies de la multitud: si tú eres el sol de justicia que prometió Malaquías, entonces la sanidad está en tus alas. Y tus alas son este borde, y este borde hoy va a ser mi medicina. Hermano, hermana, escucha esto despacio. Lo que parecía superstición era literacia profética. Lo que parecía desesperación era fe informada. Esta mujer no era una víctima ciega tirándose al suelo a ver qué pasaba. Era una creyente que había memorizado las promesas durante 12 años de soledad, y cuando llegó el momento supo exactamente dónde poner la mano. Y hay algo más, algo que vas a escuchar por primera vez. Ese borde que ella tocó tenía un color específico, y ese color costaba más que el oro. Los tzitzit que Dios mandó a Israel llevar en las esquinas del manto debían incluir un hilo de un color particular, el tekelet, un azul profundo casi violeta que se extraía de un caracol marino del Mediterráneo, el Murex trunculus. Para teñir un solo manto se necesitaban miles de caracoles.
Cada caracol producía apenas una gota. Los pescadores los abrían uno a uno, exponían la glándula al sol y veían cómo el líquido transparente se transformaba lentamente en el azul del cielo al mediodía. Era el color más caro del mundo antiguo. Reyes lo vestían, sumos sacerdotes lo cosían en el éfod. Y ahora en una calle polvorienta de Galilea, una mujer impura, anémica, sin nombre, doblada hasta el suelo, extendía la mano hacia ese hilo azul, el cielo entero condensado en un fleco. Y ella lo sabía. Tocó. En griego, Marcos usa el verbo hapto, tocar con intención, no el roce accidental de la multitud, eso era tlibo. Esto fue otra cosa. Fue un dedo que se posó como una oración sin palabras, y Marcos escribe la palabra que cambia todo, yuthi, inmediatamente, al instante, sin espera, sin proceso, sin terapia gradual. 12 años de hemorragia se detuvieron en un parpadeo. Sintió en su cuerpo, dice el texto, que estaba sana de aquel azote. Y entonces ella hizo lo que tú y yo habríamos hecho. Trató de desaparecer, porque cuando llevas 12 años en las sombras se vuelven tu casa. Cuando llevas 12 años pidiendo perdón por existir, la idea de que alguien te mire de frente da pánico. Recibió el milagro y se dio la vuelta. Se metió de nuevo en la multitud. Iba a volver a casa con el secreto más hermoso de su vida, callado, escondido, suyo y solo suyo. Pero Jesús se detuvo, en medio de cientos de personas, en medio de una emergencia, en medio del camino a la casa de un padre cuya hija agonizaba. Jesús se detuvo. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. Y los discípulos respondieron lo único razonable. Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pedro, sobre todo, debió haberlo dicho con esa exasperación galilea que conocemos. Cientos te tocan. ¿De qué hablas? Pero Jesús sabía. Lucas, el médico, escribe con precisión clínica. Yo he conocido que ha salido poder de mí. Esa palabra poder es dinamis. La misma raíz de dinamita. Algo había salido de él, algo consciente, algo dirigido. No fue magia drenándose por accidente. Fue el Hijo de Dios dejando que su sanidad atravesara un fleco azul para encontrar a una mujer que llevaba 12 años sin que nadie la mirara a los ojos. Y él no iba a permitir que ella se fuera con el milagro escondido bajo el manto. Porque Jesús no la quería sana en secreto, la quería restaurada en público. Y aquí pasa la escena más conmovedora de los evangelios sinópticos. La mujer, dice Marcos, vino temblando. Cayó delante de él y le declaró, en griego, pasanten aleteian, toda la verdad, todo. Los 12 años, los médicos gastado, la impureza, la ley violada, el crimen de haberse metido en la multitud, la silla, la cama, los abrazos prohibidos, todo. Y mientras hablaba, la multitud iba comprendiendo. Esos hombres que la habían rozado en el camino acababan de descubrir, con sorpresa, que habían sido contaminados por una mujer impura. La indignación debió cruzar muchos rostros, las manos cerradas, las miradas duras. En cualquier otro momento, en cualquier otra escena de Israel, eso habría terminado muy mal, pero estaba él, y él, que escuchó cada palabra de su confesión sin interrumpirla, que la dejó vaciar 12 años en 30 segundos, que no apartó los ojos mientras ella temblaba en el polvo, finalmente abrió la boca y dijo una palabra, una sola, que ningún rabino solía usar con una mujer extraña en público, y que en los 4 evangelios, en todas las páginas, en todos los milagros, en todas las multitudes, Jesús nunca le dirigió así directamente a ninguna otra persona. Tigater. Hija. Vuelve a escucharlo. Hija. Esta mujer probablemente tenía 40 o 50 años. Era mayor que muchos de los discípulos. No era hija de Jesús en términos cronológicos, pero él, delante de toda la multitud, delante del padre desesperado de Jairo, delante de los discípulos perplejos, delante de los hombres que un segundo antes querían acusarla, la nombró, le dio una palabra, le devolvió un lugar en una familia,
La sacó del registro de los impuros y la inscribió en el registro de los amados. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. 12 años buscando un médico que la curara, y resulta que el médico no solo la curó, la adoptó. Quédate aquí un momento. Si has llegado hasta esta parte del video, escríbeme una palabra en los comentarios. Solo una. La palabra que Jesús te diría hoy si te detuviera en medio de la multitud y te mirara a los ojos. Hija, hijo, amado, mía, mío. Tu palabra en los comentarios puede ser la señal que mantenga viva a otra persona que está a punto de rendirse esta misma noche. Una palabra es todo lo que te pido, porque la historia no termina aquí. De hecho, la historia en cierto modo apenas empieza, y lo que viene ahora casi nadie lo cuenta. ¿Sabes quién recordó a esta mujer durante 300 años? Alguien que la puso en bronce. Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador de la Iglesia, escribiendo en el siglo IV, registró un dato extraordinario. Dijo que en su tiempo, en la ciudad de Cesarea de Filipo, la misma ciudad donde Pedro confesó que Jesús era el Cristo, se conservaba todavía una estatua de bronce. 2 figuras, una mujer arrodillada extendiendo la mano, y delante de ella, de pie, un hombre con la mano abierta hacia abajo sanando. Eusebio escribió que los habitantes de la ciudad afirmaban que esa estatua había sido levantada por la propia mujer del flujo de sangre que vivía allí, en agradecimiento por su sanidad. 3 siglos, 3 siglos de bronce verde por la lluvia y el sol, recordándole al imperio que en Galilea, una vez, una mujer sin nombre tocó un fleco azul, hasta que llegó Juliano, el emperador apóstata, el que volvió a los dioses paganos en el año 361. Juliano ordenó destruir esa estatua. Quería borrar el testimonio, quería arrancar el bronce de la memoria, pero no pudo, porque la estatua que importaba no era la de bronce. Era la que Jesús había levantado en el corazón de cada lector de Marcos, de Lucas, de Mateo, generación tras generación. Una mujer arrodillada, una mano extendida, un fleco que sana. Esa estatua ningún emperador puede destruirla, y ella no fue la única. La historia de la Biblia está llena de mujeres y hombres que estuvieron en las sombras durante años esperando ser vistos. Estuvo Ana, en el primer libro de Samuel, años de esterilidad, años de burlas de Penina, años de orar en el templo sin palabras, hasta que el sacerdote Elí pensó que estaba perturbada. Ella también lloraba en silencio, y un día Dios la miró y nació Samuel, y aquella mujer despreciada se convirtió en la madre del profeta que ungiría a David. Estuvo Bartimeo, el ciego de Jericó, sentado al borde del camino, mendigando. Otra multitud, otro Jesús pasando. Y cuando empezó a gritar el nombre del Hijo de David, los discípulos lo mandaron callar. Le dijeron lo que le habían dicho a la mujer del flujo durante 12 años. Cállate, no estorbes, no eres importante. Y Jesús se detuvo otra vez. Llamó a Bartimeo, le devolvió la vista, y Bartimeo siguió a Jesús por el camino. ¿Estás viendo el patrón? Cada vez que alguien grita desde la sombra, Jesús se detiene y ahora vuelve conmigo a la calle polvorienta de Galilea. Vuelve al momento exacto en que Jesús está hablando con la mujer que acaba de tocarle el fleco. Porque mientras él la llamaba Aja, había alguien más en esa escena que estaba sufriendo en silencio. Alguien a quien no hemos terminado de mirar, y es Jairo. Mientras la mujer hablaba, mientras Jesús la llamaba hija, mientras la multitud entendía, Jairo estaba allí, de pie, esperando, y su hija de 12 años se moría en casa. Cada segundo de la confesión de la mujer era un segundo menos de vida para esa niña. ¿Te imaginas la angustia de ese padre? Maestro, te lo ruego, vámonos rápido. Y mientras Jesús todavía hablaba, llegaron los mensajeros con la peor noticia. Tu hija ha muerto. ¿Para qué fatigas más al maestro? El corazón de Jairo se rompió, pero Jesús lo miró
y le dijo 7 palabras que son la columna vertebral de este evangelio. No temas, cree solamente y serás salva. 2 hijas, 12 años, una restaurada en público de su sangre, la otra levantada en privado de la muerte. La mujer mayor recuperó su vida, la niña recuperó la suya, y Jesús no tuvo que elegir entre las dos, porque en el reino de Dios nunca hay que elegir entre la mujer invisible y la niña amada. Las dos son hijas, las dos son resucitadas, las dos cuentan. Y si tú estás escuchando esto y has pensado durante años que tu historia no era importante porque alguien más tenía una emergencia más grande, una enfermedad más grave, un dolor más visible, escucha. Jesús se detuvo por la mujer sin nombre antes de seguir hacia la niña que se moría. No porque la niña importara menos, sino porque ninguna hija de Dios es un trámite secundario. Ahora, antes de que termine este video, necesito que escuches 4 mentiras y 4 verdades. Porque si no las escuchas hoy, tu año 13 va a empezar mañana siendo idéntico a tu año 12. Mentira número 1. Si Dios me amara, mi sufrimiento ya habría terminado. Verdad, el silencio del cielo no es ausencia. La mujer sangró 12 años. Y Dios estaba tejiendo, en silencio, la historia más bella de los evangelios. Tu año 12 no es el final. Es mentira número 2. Soy invisible. A nadie le importa lo que estoy viviendo. ¿Verdad? En una multitud que aplastaba a Jesús, él sintió un solo dedo en el borde de su manto. Si él pudo distinguir tu toque entre 100,000 cuerpos, créeme, te ha estado mirando todo este tiempo. Mentira número 3. Ya gasté todo, ya intenté todo, ya no hay nada más que probar. Verdad, ella también gastó todo y descubrió que la sanidad no estaba en una moneda más. Estaba en un fleco que llevaba 12 años caminando por Galilea, esperando que ella se acercara. Mentira número 4. Si me acerco a Dios así como estoy, sucia, cansada, impura, me va a rechazar. ¿Verdad? Jesús no le pidió que se purificara antes de tocarlo. Él tocó la impureza con santidad y la santidad ganó. Tú no necesitas estar limpio para venir. Vienes para ser limpiado. Y ahora, 4 acciones. Para esta semana, para este día, para esta noche, si hace falta. 1. Nombra tu año 12. Escríbelo. En un papel, en una nota del teléfono. En los comentarios de este video si tienes el valor. Decir el dolor en voz alta es el primer borde que tocas. 2. Busca la promesa. Como ella encontró Malaquías 4 versículo 2, tú busca la tuya. Abre el Evangelio de Marcos. Lee el capítulo 5 entero esta noche. Subraya cada palabra que te haga temblar. 3. Métete en la multitud. No te quedes en casa esperando que el milagro toque tu puerta. Vuelve a una iglesia, vuelve a una oración, vuelve a un grupo donde te van a apretar y a empujar, sí, pero donde Jesús está pasando. 4. Toca el borde, hoy, antes de dormir, aunque sea con un dedo tembloroso, aunque sea con una oración de 3 palabras, aunque sea sin saber qué decir, toca. Y antes de cerrar, hagamos algo juntos, algo pequeño y enorme a la vez, un ritual de presencia. Si esta historia te tocó, escribe en los comentarios ahora mismo 3 cosas, la palabra presente, tu edad y tu país. Solo eso. Presente 47, Colombia. Presente 62, México. Presente 29, Estados Unidos. Que cuando otra mujer, otro hombre, otra alma cansada llegue a este video en su año 12, baje a los comentarios y vea cientos, miles de hijas y de hijos del Padre que también estuvieron sangrando, también gastaron todo, también se acercaron temblando y también fueron llamados por su nombre. Lo que aquella mujer no sabía era que el cielo había escuchado cada uno de sus 4,000 días, que cada noche en que se durmió susurrando impura había sido contada, que cada moneda perdida había ido pesada, que cada abrazo que no recibió estaba guardado para serle devuelto multiplicado, y que un día, en un camino polvoriento de Galilea, el sol de justicia iba a pasar por su calle,
y ella con un dedo iba a tocar el cielo. Tú tampoco lo sabes todavía, pero el cielo está contando tus días, está pesando tus monedas, está guardando tus abrazos no recibidos. Y un día, puede ser mañana, puede ser esta misma noche, vas a sentir que algo se detiene en medio de la multitud, y vas a oír una voz que jamás habías oído así, llamarte por una palabra que llevabas toda la vida esperando. Hija, hijo, ven paz, y queda sano de tu haste.